Buenos días, hermanos, bienvenidos al servicio que están viendo en este momento. Vamos a empezar con una oración, pero antes quiero llamar su atención a un pasaje en la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 13. El 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 13. El versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Quiero parar aquí para decir que si hay sequía o si hay langosta, tenemos que considerar que puede ser que Dios sea el que la esté mandando, como lo hizo aquí en este versículo, que Dios cerró los cielos para que no hubiera lluvia. Lo que estamos viviendo puede ser nuevo para nosotros, pero eso no significa que es nuevo para el mundo, o nuevo para Estados Unidos, o nuevo para la humanidad, y definitivamente no es nuevo para Dios. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Podemos estudiar un poco de historia y darnos cuenta que ha habido otras enfermedades, otras guerras, otros tiempos tumultuosos, y ¿saben qué, hermanos? Se ha salido adelante. No hay razón para pensar que esto es el fin todavía, y si así lo fuera, pues todo está bajo el control de la mano de Dios. Y recuerden, nada ocurre sin que Dios lo sepa. Después de esto habrá más enfermedades, habrá más guerras, habrá más pandemias, pero no hay nada de qué atemorizarse. Lo que vamos a hacer es esperar a ver lo que Dios quiere hacer, porque Dios tiene un propósito con todas las cosas que Él hace. Lo que yo sí sé, hermanos, es que después de tiempos como estos, tiempos turbulentos, lo que yo sí sé es que vamos a ver que la gente tenga más hambre por las cosas espirituales, las cosas de Dios. Incluso yo creo que vamos a ver que los cristianos tengamos más aprecio. ¿No le gustaría estar en la iglesia en este momento, alabando a Dios? Así es que cuando todo esto pase y volvamos a la iglesia, vengamos con más aprecio del lugar que Dios nos ha dado, de la casa de Dios, de que podemos tener un servicio, que no tenemos que estarlo viendo en una pantalla. Y recuerden, Dios tiene un propósito para todas las cosas. Pues vamos a orar y vamos a cantar y vamos a tener un mensaje más adelante, pero ahí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos e ir a Dios en una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque has sido bueno con nosotros. Señor, tu mano siempre ha estado ahí ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, proveyéndonos, Señor. Y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, te tenemos a ti y te agradecemos. Señor, bendice este servicio que estamos teniendo ahora. Bendice a cada hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña y personas de nuestra iglesia, y aún aquellos que quizás verán este servicio grabado después. También bendícele, Señor, y obra a través de lo que vamos a hacer. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a tomar nuestros himnarios y vamos a cantar, hermanos, el himno He decidido irme del mundo. Vamos a cantar bien fuerte. Buenos días, hermanos. Ahí, si gusten, por favor acompáñenme en el himno número 381. He decidido irme del mundo. Vamos a cantar la primera, la segunda y la cuarta. He decidido irme del mundo y su esclavitud. Cosas más altas, cosas más nobles, me llama su virtud. Yo iré a Cristo para
soy de su redil. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo, grande, eterno, con él quiero andar. He decidido irme con Cristo para morar con él. Aun cuando los demás me afrenten, voy a seguirle fiel. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo, grande, eterno, con él quiero andar. Amén. Qué bendición saber que hemos tomado una decisión de irnos del mundo y no volver más al mundo. Nada más quiero, hermanos, hacerles algunos anuncios. Pues los servicios de el domingo están cancelados, la escuela dominical, todas las actividades. Por eso estamos mandando este video. La escuela ha hecho un plan para todos aquellos que están en Indiana Baptist Academy. Ya hicieron un plan dirigidos por el hermano Steven y las maestras, y ellos van a estar dando instrucciones de todo lo que va a pasar. Todo lo que les pido, hermanos, es que estén al pendiente de cualquier anuncio que podamos mandar ahí en el grupo de WhatsApp o por texto. Y tienen mi número de teléfono si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda de lo que vamos a hacer. Con toda confianza, mándenme un texto o llámenme, siempre estoy disponible. Lo que tenemos que hacer es orar unos por otros y orar que todo esto pase, pero que no sea en vano, hermanos, que no sea en balde, que aún estos tiempos difíciles los usemos para bien. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a el Señor. Entonces sigamos adelante. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar Segura mi esperanza está. Vamos a cantar, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cantar el himno número 399. Segura mi esperanza está. Vamos a cantar la primera y la tercera. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Amén. Gracias, hermano Steven. Hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos a ver o a leer un solo versículo. Daniel capítulo 9, el versículo 3. Daniel capítulo 9, el versículo 3. Solo un versículo y yo lo voy a leer en voz alta. Usted síganme ahí con su vista y después vamos a tener un canto especial y después del canto tendremos el mensaje de la predicación de este servicio. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos para ir a Dios en una oración. Oremos, hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Señor, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, yo lo necesito. Yo necesito, Señor, la Biblia todos los días. Yo necesito ser alimentado. No nada más, Señor, mi espíritu, pero mi alma, mi cuerpo, Señor, es fortalecido con tu palabra. Oramos, Señor, para que durante el servicio, Señor, quites cualquier distracción y también, Señor, que nadie tenga ningún problema de conexión o con sus teléfonos o la computadora donde estarán viendo para escuchar el mensaje de este momento, de esta hora. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Steven. Bien, hermanos, abran sus Biblias entonces en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. No voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero compartir algunas cosas, algunos pensamientos que Dios me ha dado en estos días, y yo creo que va a ser de bendición para sus vidas. Daniel capítulo 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Daniel capítulo 9, el versículo 3. Si ya están ahí, pues espérenme a que yo llegue. Aquí está, Daniel capítulo 9, el versículo 3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. La Biblia nos da oraciones, la Biblia registra oraciones
que fueron hechas por algunos hombres y mujeres, y por alguna razón Dios decide dejar esas oraciones grabadas en su palabra para que nosotros al leer la Biblia podamos escuchar esas oraciones. Por ejemplo, me recuerdo de la oración de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham oró a Dios y le dijo: Señor, no destruyas a Sodoma y Gomorra? Dios le había dicho a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, no lo hagas. Y empieza el trato, ¿verdad? Si hubiera tantos. Y el Señor dice: ok, si hay tantos, no lo hago. Y así. Pero esa era la oración de Abraham a Dios: no destruyas Sodoma y Gomorra. Encontramos también la oración de una mujer estéril que no podía tener hijos. Dice la Biblia que su nombre era Ana. La palabra de Dios nos dice que ella fue al templo y se puso de rodillas en el altar y comenzó a orar. Y no nada más a orar, pero a llorar amargamente. Era una oración fervorosa. Era una oración con ánimo, era una oración con mucho fervor, quizás como nos hemos encontrado nosotros mismos orando en estos días. Pero Ana oró: Señor, dame un hijo y te lo entrego. Dame un hijo y yo te lo voy a dar a ti para que te sirva. Encontramos, la mejor oración de todas, la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando Cristo oró por sus discípulos? Y él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes ya que están aquí en el mundo. Qué tremenda oración de Dios intercediendo por sus discípulos. Y hermanos, esa misma oración Dios hace por nosotros. No te pido que los quites, pero te pido que los guardes mientras están aquí en el mundo. Sabía, hermano, que el Señor Jesucristo sigue orando por nosotros de esa manera. Sabía que su oración al Padre, a Dios Padre, por sus hijos: el Señor, guárdalos. No te pido que los quites, te pido que los guardes. Qué bendición, Señor, y qué bendición es que el Señor ora por nosotros. Oh, cuánto gozo trae a mi corazón saber que el mismo Señor Jesucristo está orando por mí, está orando por mi esposa, está orando por mis hijos, está orando por mi familia, está orando por mis amigos, está orando por mi iglesia, y su oración es: guárdalos. Luego encontramos la oración de Daniel. Aquí, en el capítulo 9, en el versículo 3, del 4 en adelante, vemos cómo Daniel está orando al Señor. La oración de Daniel es una oración de confesión de pecados. Él está diciendo: Señor, pecamos, hemos pecado, Señor. Y él confiesa y dice: Señor, es nuestra culpa, lo que está pasando es nuestra culpa. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en cautividad. El pueblo de Babilonia los había llevado cautivos, y Daniel orando en sus tiempos de oración, porque Daniel era un hombre de oración, y en una de esas oraciones Dios decide grabar la oración de Daniel y dejarla en la palabra de Dios. Fíjese cómo dice, por favor, el versículo 5. Dice, el versículo 4 dice: lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Y luego el versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quiero preguntarle, hermano, ¿cuándo fue la última vez que oramos así? ¿Cuándo fue la última vez que reconocimos nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos a Dios y le dijimos: Señor, hemos pecado, Señor, he hecho impíamente, Señor, hemos cometido iniquidad? La oración de Daniel era una oración de confesión de sus pecados. Pero no nada más él estaba confesando sus pecados. De hecho, él estaba pidiendo perdón por sus pecados. Su oración era declarando que no habían obedecido todos los mandamientos que Dios les había dado. Mire lo que dice el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Él estaba reconociendo que los siervos de Dios, los profetas, los predicadores, habían predicado, habían enseñado, habían traído el mensaje de Dios en el nombre de Dios. Y Daniel dijo: Señor, no hemos obedecido. Hemos escuchado la predicación, hemos escuchado lo que tú nos has dicho a través de tus siervos, pero no hemos obedecido. Daniel declara
cuál es la condición de ellos en cuanto a la predicación. Pero no solamente eso, la oración de Daniel, en su oración él está diciendo que todo esto estaba causando confusión, que el pueblo estaba confundido. Mire lo que dice el versículo 8. Oh Jehová, ¿están ahí? Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel está diciendo, el hecho de que hemos pecado, el hecho de que hemos hecho impíamente, el hecho de que no hemos obedecido a la voz de los profetas, todo esto ha causado confusión y ha causado que no nada más nosotros, pero los reyes, los gobernantes, los príncipes, nuestros padres, estamos confundidos porque contra ti pecamos. Y luego viene al versículo 19 y es donde Daniel viene delante de Dios y pide perdón por los pecados de su pueblo. Mire lo que dice el versículo 19. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ya que la condición del pueblo era una condición triste y era una condición deplorable, Daniel viene y confiesa sus pecados y pide perdón a Dios por los pecados, no nada más de él, pero dice, todo el pueblo. Hubiera sido muy fácil que Daniel hubiera dicho, Señor, este pueblo contumaz y rebelde. Pero Daniel dice, Señor, yo soy parte del problema. Hemos pecado. Pero luego viene, hermanos, con toda la humildad y el quebranto del mundo, diciéndole a Dios, Dios, perdónanos, perdónanos. Hermano, puede ser que usted y yo lleguemos a un punto en nuestra vida cristiana donde ya las cosas que hagamos no nos traigan ningún remordimiento, donde podemos vivir nuestra vida todos los días y no haya momentos donde vengamos al Señor en oración y digamos, Señor, hemos pecado, hemos hecho impíamente, por favor, Señor, perdona, presta oído y no tarde, Señor, te necesitamos ahora mismo, que la respuesta a nuestra oración no tarde, Señor, no por nosotros, pero por amor de ti mismo, Dios mío. ¿Y sabe qué es lo que estaba pasando, hermano? Que no nada más él, pero todo el pueblo estaba invocando el nombre de Dios. Toda la ciudad, en todas partes, la gente en sus casas estaban orando, invocando el nombre de Dios, pidiendo que los librara de la esclavitud en la que estaban viviendo. ¡Qué tremenda oración! Pero yo no quiero enfocarme en la oración de Daniel, aunque quería hablar de ella un poco. Pero algo muy interesante y muy diferente sucede con la oración de Daniel, algo diferente a las otras oraciones que hay en la Biblia. Porque la oración de Daniel la interrumpió Dios. En otras palabras, Daniel está orando y mientras él está orando, Dios interrumpe su oración. Versículo 20, mire cómo dice. Aún estaba hablando y orando. ¿Qué significa eso? Todavía no había terminado. Aún estaba orando. Todavía estaba en mi oración. Todavía no había dicho en el nombre de Cristo, te lo pido, amén. Aún estaba hablando y orando. Aún estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y luego repite en el versículo 21, aún estaba hablando. Daniel no había terminado su oración. Aún estaba hablando en oración. Escuche esto, qué interesante. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, qué bendición cuando Dios nos conoce por nombre. Qué bendición cuando Dios habla directo al corazón de cada persona. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Escucha el versículo 23. Al principio de tus ruegos, en otras palabras, cuando comenzaste a orar,
al principio de tu oración, cuando todavía no estabas a la mitad de la oración, al principio de tus ruegos, dice, fue dada la orden. Dios ya estaba contestando la oración de Daniel. Dice, al principio de tus ruegos, estoy en el 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Quiero decir esto, hermanos. La oración de Daniel fue una tremenda oración. Nos enseña a confesar nuestros pecados, nos enseña la humildad que debe de haber, nos enseña, hermanos, que debemos venir delante de Dios y pedirle perdón. Pero se me hace muy interesante que tan pronto Daniel empezó a orar, Dios en el cielo ya estaba mandando al ángel Gabriel para que viniera a darle respuesta a la oración que Daniel estaba haciendo. ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo te gustaría que Dios contestara tu oración cuando todavía ni siquiera has terminado de orar? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez han estado orando y todavía no terminan la oración y reciben la respuesta? Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Daniel estaba orando. Él empezó a orar. Y a la mitad de su oración se le aparece el ángel Gabriel y le dice, hey, desde que comenzaste a orar, Dios había dado la orden de contestar tu oración. Dice la Biblia que este ángel venía volando con presteza. Eso quiere decir que venía a una velocidad supersónica. Venía más rápido que lo que viaja a la luz, volando con presteza. Eso nos dice de la urgencia que Dios tenía para contestar y para enseñarle a Daniel que él ya había contestado su oración. Todavía ni había acabado de terminar. Aún estaba orando, aún estaba hablando. Él ni siquiera había terminado su oración y Dios ya estaba contestando su oración. ¡Qué bendición! Quiero decirles esto. Todo esto sucedió por algo. Y todo está en el versículo 3. No creo que haya sido la oración, aunque la oración tiene mucho que ver. Personalmente, no creo que haya sido la elocuencia con la que Daniel oró, porque Dios no está interesado en nuestra elocuencia. Personalmente, y les voy a decir por qué, yo creo de todo corazón que Dios contestó esa oración de tal manera por la actitud en el corazón de Daniel. Y todo está en el versículo 3. Miren cómo dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oramos buscando el rostro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oramos, hermano, con todo fervor y con toda sinceridad, buscando el rostro de Dios? Esa frase, y volví mi rostro a Dios el Señor. Esa frase quiere decir que su rostro no estaba viendo al Señor. Pero en un momento se dio cuenta, hey, si voy a orar, si voy a pedir, yo necesito ver el rostro de Dios. Yo necesito que Dios manifieste su rostro para yo saber que Él está oyendo. Dice la Biblia que cuando su pueblo se humilla, eso yo creo que fue lo que pasó con Daniel. Que cuando su pueblo se humilla, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hubo un tiempo cuando yo era joven, tendría unos 14, 15 años, había estado un poco rebelde y no tenía el favor de mi papá. Mi papá, siempre que estábamos en la casa y él tenía que hacer algo, siempre me decía a mí o a uno de mis hermanos o a todos mis hermanos, y decía, hey, tengo que ir a hacer algo al centro, ven, acompáñame. Y nos gustaba
nos gustaba andar con él. Una de las razones que nos gustaba era porque siempre después de hacer algo, ya cuando terminaba todo lo que tenía que hacer, pasábamos a una tienda y nos compraba una Coca-Cola bien fría. No sé si era por la Coca-Cola o por andar con él, pero era una costumbre que mi papá tenía. Estábamos en la casa o haciendo alguna cosa y de repente él tenía que salir y decía: hey, Ever, ven, acompáñame, ven conmigo. Tengo que ir al correo, tengo que ir a la tienda, o tengo que hacer algo, tengo que ir al mecánico, ven conmigo. Pero en ese tiempo que yo estuve un poco rebelde, yo recuerdo que mi papá dejó de hacer eso. Y yo deseaba, hermano, que él me dijera: hey, ven, quiero que vengas conmigo, quiero que andes conmigo. Y yo deseaba poder estar y pasar tiempo con mi papá. Fueron unos 6, 7 meses, yo no sé si él lo recuerda, pero yo lo recuerdo con toda claridad, porque estábamos en la casa y casi no cruzábamos palabra y, hermano, yo extrañaba que mi papá me dijera: ven, vamos, o hijo, ¿cómo estás? ¿O qué andas haciendo? Pero era mi rebeldía, era mi culpa, no era culpa de él. Pasó un tiempo y yo empecé a cambiar y yo empecé a tratar de hacer las cosas bien y hacía todo lo que yo podía para obtener la aprobación y la aceptación de mi papá. Pero en ese tiempo, hermano, 6, 7 meses que no había tanta comunicación, yo buscaba y le buscaba la cara a mi papá y trataba de comenzar una conversación y muchas veces yo me quedé con la palabra en la boca y deseando: ojalá que mi papá me hable, ojalá que me diga algo, ojalá que me diga: hey, ven, acompáñame, voy a ir al centro, voy a ir a hacer algo y quiero que vayas conmigo. Pero era mi rebeldía, hermano, la que no permitía que hubiera esa relación. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y Daniel viene con toda sinceridad y le dice a Dios: Señor, hemos pecado. Pero antes de eso dice la Biblia: y volví mi rostro a Dios el Señor. Cuando fue la última vez que oramos buscando el rostro de nuestro Dios, buscando su aprobación, buscando que seamos agradables y seamos aceptos a Él. No creo que haya sido la clase de oración. Yo no creo que fueron las palabras que usó Daniel al orar. Yo quizás ni el contenido, porque dice la Biblia que desde que empezó a orar, ¿sabe qué me dice eso? Que Dios vio la actitud de Daniel al orar. Volví mi rostro. Y luego dice: buscándole. Hermano, Dios no está escondido, pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Buscándole. La vida cristiana puede volverse tan rutinaria, puede ser una vida tan mecánica, donde hagamos lo mismo. El domingo vamos a la iglesia y luego vamos en la tarde. El miércoles regresamos a la iglesia, y no son hasta tiempos como estos donde empezamos a apreciar realmente lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y te has quedado dormido en el servicio? Y ahora que no hay servicio, puedes apreciar. ¿Cuántas veces nos hemos distraído? ¿Cuántas veces hemos dicho: tengo cosas que hacer, mejor no voy a la iglesia, o no me siento con ganas, o no me siento animado? Y perdemos la oportunidad de venir a la casa de Dios. Pero aquí está Daniel con esta actitud, dice: buscándole. ¿Sabe qué es lo que estaba tratando de decir? Su actitud era: no quiero más, yo no quiero saber nada de lo que el mundo ofrece, yo no quiero saber nada de lo que esté pasando, yo lo que quiero es buscar al Señor, quiero buscar su rostro, quiero estar en comunión con mi Padre Celestial. Buscándole. Y luego dice: le busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Sabe qué me dice eso, hermano? Ayuno, cilicio y ceniza. Se estaba humillando. Podemos volvernos tan arrogantes con Dios. Podemos pensar que Dios tiene que bendecirnos. Pero déjeme le recuerdo 2 cosas. Número 1, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe nada a nosotros. Si Él nos bendice es porque Dios es un Dios bueno. Si Él nos da es porque su mano es una mano buena y benigna. Y la otra cosa es: nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. En estos tiempos en los que estamos viviendo, estamos orando. Estamos pidiéndole a Dios que todo acabe. Puede que usemos buenas palabras,
Puede que usemos las palabras correctas en nuestra oración, pero yo quiero que vayamos más allá de eso. Quiero que vayamos a nuestra actitud. ¿Con qué actitud estamos orando? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O es un nada más, Señor, bendice, por favor, retira esto y que se aleje todo, Señor, para que todo vuelva a la normalidad y mi vida sea como era antes? No es tiempo de orar así. Nuestra vida de oración tiene que cambiar, buscando el rostro de Dios. Señor, hemos pecado. Quizás estoy pasando por esto, pero es mi culpa. Perdónanos, Señor. No por amor a mí, por amor a ti mismo. Oh Dios mío, perdona el pueblo, sana esta tierra. No quiero nada más. Yo no quiero saber nada de lo que está pasando. Solo quiero mirar tu rostro. Hermano, cuando oramos así, esas son las oraciones que Dios interrumpe para dar una respuesta rápida. ¿Por qué no oramos con esa actitud? Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, en actitud de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Señor. No queremos orar más mecánicamente. Señor, yo no quiero hacer una oración más solo porque tengo que orar. Yo no quiero hacer una oración más porque es mi obligación o porque es lo que se tiene que hacer. Enséñame a orar como Daniel, con la actitud que Daniel oraba, buscando tu rostro, humillándonos delante de ti. ¿De qué serviría, Señor, que oráramos estas oraciones elegantes o elocuentes si nuestro corazón no está donde debe de estar? Enséñanos a orar así, buscando tu rostro, que no queramos nada más que buscarte a ti y humillándonos. Señor, si alguien está viendo este video, si alguien está escuchando esta predicación y no te conoce como Salvador, Señor, te pido que tú le des la oportunidad de ser salvo. Ahí en su lugar, si usted está escuchando, si usted está viendo esta grabación, de alguna manera le llegó a sus manos y usted no tiene la seguridad de que va a ir al cielo cuando muera, ¿qué tengo que hacer, pastor? Mire que Dios es tan bueno que lo hizo tan simple que hasta un niño lo puede entender. Hay 4 cosas que tenemos que hacer. Número 1, reconocer que somos pecadores. Es lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Número 2, tenemos que reconocer que nuestros pecados nos han separado de Dios, han hecho una barrera entre Dios y yo, y esos pecados tienen un precio. Dios es santo y Dios no va a permitir pecado en su presencia. Si alguien muere en sus pecados, no puede ir al cielo, tendrá que ir al infierno. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Bien, somos pecadores. El precio de nuestros pecados es el infierno. Pero no termina ahí. Las buenas nuevas del Evangelio de Salvación son que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese fue un regalo de Dios para nosotros. Y dice la Biblia que si creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, seremos salvos. Tenemos que creerlo de corazón y confesarlo con nuestra boca. Es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos que hacer, número 4, es pedirle a Dios que nos dé ese regalo. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, ¿por qué no repite esta oración que voy a hacer y le pide al Señor que le salve esta noche? Ahí en su lugar, repita después de mí: Señor Jesucristo, en este momento vengo a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Por favor, perdóname, me arrepiento de todo. Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz para salvarme a mí. Y Señor Jesucristo, en este momento y en este lugar,
Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Sálvame del infierno y llévame al cielo el día que yo muera. Señor Jesús, te doy gracias por haberme salvado. Usted escuchó el mensaje, la oración que Dios interrumpió. Vamos a escuchar al piano tocar ahí en su lugar. Si tiene que tomar alguna decisión con Dios, si tiene que decirle a Dios que no nada más su oración va a cambiar, pero la actitud con la que ora va a cambiar. Ahí en su lugar, tome decisiones delante de Dios. Señor, hemos aprendido a orar. Usamos las palabras correctas. Hacemos oraciones apropiadas. Decimos lo que tenemos que decir. Pero hemos fallado, Señor, en nuestra actitud, en la actitud con la que oramos. Quizás es por eso que nuestras oraciones no son contestadas. Pero queremos, Señor, enséñanos a tener la actitud correcta al orar. Que cuando oremos, volvamos nuestro rostro a ti, buscándote, anhelando tu presencia en nuestra vida, con un corazón contrito y humillado. Queremos hacer eso. Oramos, Señor, por la situación que estamos viviendo ahora mismo. Hay enfermedades, hay muertes. Señor, tú has permitido todo esto. Señor, pedimos que sanes la tierra. Señor, si tú ves nuestro corazón, sabes, Señor, que nos hemos humillado. La gente se ha humillado, los cristianos nos hemos humillado. Sana tu tierra, Señor. Y usa esto para que muchos otros vengan al conocimiento del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir, Señor, confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, llegamos al final de este servicio. Esperamos que les sea de bendición. Yo entiendo, no es lo mismo que estar en la casa de Dios. Pero cuando el Señor nos permita regresar, regrese con ánimo, regrese con ganas, regrese apreciando lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado y la oportunidad de estar en la iglesia. Estaremos en contacto. Por favor, esperen algunos mensajes que voy a estar mandando. Pasen la voz a los demás hermanos y oren que todo esto pase pronto. Y no que todo vuelva a la normalidad, pero que todo vuelva mejor que como estaba antes, aún nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Tienen preguntas, por favor llámenme, no se queden con la duda. Llámenme a mi teléfono y con toda confianza contestaré sus preguntas. Dios les bendiga, hermanos.